¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más en este programa del Dicho al Hecho el día de hoy, cuando son ya las 20:05 del día 30 de octubre, ya 30 de octubre. Damos inicio a este programa ya para terminar las transmisiones de Radio Jubileo. Agradeció a las personas que ya están conectadas a través de MixLR, de la página web y de todas las plataformas que tenemos hoy en día para que esto pueda salir al aire. Así que muchas gracias por su sintonía y, como es de costumbre, vamos a la presentación de los panelistas del programa del día de hoy, donde vamos a estar hablando una temática muy interesante y muy buena. Va a estar muy bueno, así que no se despegue de su audífono, auriculares, de su donde esté escuchando, tenga mucha atención. Dejo con ustedes para su presentación correspondiente mi hermano Francisco Vargas, alias El Panchisco. Sí. Mi audio. Ay, sí. Sean todos muy bienvenidos a su programa El Dicho al Hecho, por supuesto. Ahí con esa cortina de los Looney Tunes. Ya sabemos quién está en la mesa, ¿no? Ya sabemos quién está en la mesa en el día de hoy. Así que sean todos muy bienvenidos a los que se están conectando. Gracias, hermanito, por estar aquí junto a nosotros. Y siempre sea bienvenido. Tenemos un tema muy entretenido el día de hoy. Muy bueno. Así que los invito a que se mantengan en sintonía y, por supuesto, nos escuchen a través de www.radiojubileo.cl y, por supuesto, a través de YouTube como Radio Jubileo. Excelente, muy bien. Bueno, como es de costumbre, ya saben, si ya presentamos a mi hermano Francisco y yo me presenté, me imagino que ya saben quién está en la mesa de controles el día de hoy. Así que dejo con ustedes para su presentación nuestro hermano Pablo Espinosa. Muchas gracias, mi hermanito. Bienvenido a todos quienes nos escuchan. Feliz, contento de estar con usted una vez más aquí, Pablito Espinosa. ¿No es cierto? 20:09 minutos y ya estamos dándole comienzo a nuestro programa del día de hoy. Gracias por sintonizarnos, people, gente que le queremos mucho. Excelente, muy bien. Cuando ya tenemos listo la presentación, tenemos al invitado listo ya. ¿Está listo para, cierto? ¿Para salir? Sí, estamos listos. Bueno, como todos ya saben, hoy día ya estuvimos dando, hace varios días atrás. Sí, una semana ya estamos. Dando el invitado del día de hoy. Y tengo el honor y el privilegio de presentarlo, el quien ya está disponible con toda su enseñanza, ¿cierto? Experiencia a nuestro... sabiduría, claramente, a nuestro... Por supuesto. Querido pastor Luis Humberto Tenorio, que está por primera vez aquí en nuestra radio, en nuestro programa. ¿Cómo está, pastor? Bien, ya estoy... Bien, un placer estar aquí en este programa, que lo escucho generalmente, salvo cuando ya estoy con discipulado, y ya no me pierdo el programa del Dicho al Hecho, pero es un honor para mí estar aquí en vivo y en directo, dispuesto a responder algunas preguntas. Bueno, la temática es lo paranormal, un nombre muy común, muy conocido afuera en el mundo secular, como ayer mismo, ayer justo que iniciábamos ahí las clases en la Escuela de Liderazgo. El mundo invisible es más real de lo que usted se imagina. Así que un gusto para mí saludarles. Espero que la audiencia sea muy bendecida y también Dios se mueva liberando personas. Excelente. Así es. Sí. Qué genial, ¿eh? Bueno, gracias a nuestro pastor, la primera vez que está en nuestro programa, así que estamos muy bendecidos por honrados. Eso. Primera de muchas, porque vamos a tener ya más... Sí, lo vamos a obviamente, tener. otra temática, pero también vamos a estar ahí invitándolo constantemente. Así no es que lo queramos amarrar de una al pastor, pero sí lo vamos a tener harto aquí con nosotros. Constantemente en el programa. Así que ya lo sabe, vaya a buscar un pote nomás. Comience ya a prepararse para lo que viene. ¿No tomé 11 todavía? Todavía no. Queremos darle a conocerle que, bueno, aproximadamente como 20:30 más o menos vamos a estar dándole espacio para las preguntas, ¿cierto? Sí. Para que tenemos el número de WhatsApp que ya está disponible
¿Cuál ¿Quién es, lo quiera? ¿Cuál es el número de WhatsApp, Robert, a hermano? ver. Más 569 79 62 432. Muy bien. Ah, yo pensaba que alguien lo quería decir, pero bueno, si no lo digo yo, nomás no se preocupe, no me hago problema. Más 569 79 62 432, el número de WhatsApp, donde usted ya puede enviar sus preguntas, consultas, si tiene alguna situación que haya vivido, ¿cierto? Comentarlo, darlo a conocer al Sí, WhatsApp. ya pueden empezar a mandar sus preguntas. Perfecto. No, la vamos a nosotros a hacer a partir de las 8:30, pero ustedes ya pueden comenzar a mandar sus dudas a través de las plataformas. Así es. Mira, y de hecho tenemos unos saluditos ya, si ven aquí en la pantalla. Déjale. Derwin Vargas, hola, hola, activo sintonizando el super programa del día de hoy. Saludos, hermanito Derwin. Y también tenemos saludos de Priscila Ruiz, de mi amada esposa. Buenísimo. Aquí escuchándoles, muy buen programa. Excelente, le mandamos saludos entonces a las personas que ya están mandando su mensaje, manifestándose con un like, un dedito ahí, Sí. cualquier cosa que no quiera comentar para estar presentes en el programa. Así es. Estamos saliendo al aire también por, www.radiojubileo.cl, nuestra página Correcto. oficial también. YouTube también estamos De YouTube, en el sí, canal Estamos en YouTube. en el canal oficial de la Radio Jubileo, ¿no ubica, cierto? Sí. Radio Jubileo. Ahí va a estar Tal cual. guardado también los videos para así que en caso que usted lo quiera volver a escuchar, quiera ver nuestros rostros nuevamente, Si lo usted quiere, lo puede ahí buscar, si lo quiere compartir. lo quiere compartir también. Y nuestra por imagen, ningún supuesto, problema. que se suscriban. Eso No es muy olviden importante. suscribirse a la cuenta de YouTube. ¿Para qué? Para cada vez que llegue haya contenido nuevo Para o que haya, nos paguen. para que lleguemos. De hecho, creo que YouTube, no sé si la política de YouTube acá en Chile funciona así, que en unos países cada 1000 suscriptores, no gente que lo ve, sino suscriptores, creo que les pagan como $3, $4 por 1000 suscriptores. Suscriptores. Ahí sí, suscriptores. No, en realidad, eso. Pero en realidad no, ese no es el fin de nosotros. En realidad el fin es que al momento de suscribirse, usted va a poder recibir todo el contenido, le va a saltar la notificación y por supuesto cada vez que estemos en vivo va a saltar la notificación, así que usted inmediatamente puede entrar a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube como Así es. Radio Jubileo. Perfecto. Excelente, muy bien. Tenemos también, por donde estamos saliendo en vivo, también por www.emisora.cl, también una plataforma, estamos saliendo en vivo, www.radiosenvivo.cl, donde usted puede votar, puede dar un comentario también. La única región Magallanes que estamos representando, la única radio online en la región de Magallanes donde estamos transmitiendo a través de esa plataforma. Así es. Radios.com, www.radios.com y obviamente MixCLR, en donde usted también puede interactuar y enviar sus mensajes a través de la plataforma, a través de asociarla a una cuenta, donde usted puede interactuar directamente con nosotros. Ahí nuestro hermano Pablo va a estar pendiente de sus mensajes para poder darlos a conocer en el programa del día de hoy. Por supuesto. Entonces, damos inicio a lo que es Sí, el tema de hoy. por Entonces, supuesto. Sí, preguntarle para que la gente que nos esté escuchando, siempre se ocupan en los programas de misterios que hay de repente en la televisión o de repente en internet que la gente consume bastante. Hay muchos exponentes de este género, pero dentro de lo secular con respecto a esta temática. Y yo creo que la gente tiene la confusión de los términos de lo sobrenatural y lo paranormal. ¿Cuál en este caso vendría siendo, Pastor, la diferencia entre lo sobrenatural y lo paranormal? Bueno, no hay diferencia en realidad. Es que hay términos que se utilizan, ¿cierto?, en la iglesia y que afuera, en el mundo secular, se utilizan con palabras distintas. Por ejemplo, liberación, nosotros llamamos liberación, pero hablando en el término de la iglesia católica, ellos hablan de exorcismo, pero más o menos pretenden hacer lo mismo, obviamente con rituales distintos. Igual, lo paranormal es todo lo que pertenece al mundo espiritual, lo que no tiene explicación científica en realidad y lógica afuera le llaman paranormal. No es normal en realidad, está sobre lo normal. Lo que nosotros hablamos mucho, por ejemplo, es lo sobrenatural. ¿Se da cuenta que nosotros estamos ahí, que el poder sobrenatural? Bueno, nosotros acá hablamos de lo sobrenatural y ellos hablan de lo paranormal, lo que está por sobre lo normal, lo cotidiano. Así que más o menos viene siendo lo mismo en realidad. Ya. Ahora, como dije inicialmente, hay un mundo invisible que sí es real y como lo vamos a corroborar en esta tarde. Ahí ya está Bien. aclarado lo primero. Sí. ¿Y
¿Cuál vendría siendo el origen, bueno, de lo que la gente conoce como los fantasmas, estas apariciones que de repente, de personas que ven sombras, formas en su casa, o que de repente incluso aparecen en las fotografías, cuando la gente tiende a sacar fotos y se ven imágenes de repente? ¿De dónde salen estos famosos fantasmas? Bueno, los discípulos cuando ven a Jesús viniendo, caminando sobre las aguas, dice la Biblia, la versión Reina Valera que yo manejo por lo menos dice que dijeron un fantasma, se espantaron, no lo reconocieron. Eso nos demuestra que en aquel tiempo y mucho antes el mundo espiritual sí era conocido. La mujer sirofenicia, por ejemplo, que también habla del mundo espiritual y pide ayuda a Jesús en favor de su hija, nos habla de que esto no es nuevo en realidad. Ahora, fantasma generalmente está relacionado con espíritus de los muertos. Es como que los muertos reviven y vuelven a la tierra bueno, en los campos hay muchas historias de eso. Ahora, la Biblia nos enseña así, pero muy firmemente que cuando las personas fallecen, jamás vuelve a la tierra. Hay algunas excepciones, mire, en el caso de Samuel, cuando lo hacen volver una pitonisa, Saúl desesperado busca una pitonisa y por ahí, y ahora Dios lo permite, pero Dios lo permite también para declarar otro decreto sobre Saúl. Y porque Dios lo permite, pero dice, has hecho esto, y le da con todo. ¿Acaso no tienes al Dios vivo? ¿Por qué no consultó a Dios? Dios permitió que le contestaran, que el espíritu de Samuel se levantara y le hablara. Pero no es ese el plan de Dios. Eso yo creo que es la única ocasión en realidad en que ocurrió. Pero la Biblia dice que una vez, incluso David, cuando está enfermo, en peligro de muerte, dice, y si yo me muero, ¿quién te va a lavar? Dice, porque de ahí, una vez que el hombre muere, nadie te puede alabar. Nadie vuelve, está hablando de alabarle aquí en esta vida. Si él se va con Dios, obviamente va a entrar a un lugar donde la alabanza es continua, pero él está hablando en esta vida, la persona desaparece. Ahora, ¿de dónde surge eso? Bueno, hay todo un plan ahí de las tinieblas. Yo creo personalmente y por la experiencia que hemos vivido que esto de los fantasmas, si bien es cierto, es algo real. No digo que la gente no ve cosas, no siente cosas, pero cuando se cree que es el espíritu de un ser querido que partió o en algún lugar donde de pronto, que aquí asesinaba a una persona, por eso esa alma anda penando. Esos son más o menos los términos. Bueno, eso no es así en realidad. Lo que ocurre es que cuando hay este tipo de casos como suicidios, homicidios, la persona que comete eso está bajo el dominio de un espíritu, de un demonio en este caso, un espíritu de muerte. Y como se ejecutó el trabajo obedeciendo a las instrucciones de este espíritu de muerte, obviamente el lugar queda como ese demonio toma derecho del lugar. Ajá. Y va a aparecer una y otra vez. Y la gente lo relaciona solamente y dice que la persona tiene que descansar en paz. No, mire, si no se fue con Cristo no hay nada que hacer, pero lo que se está manifestando ahí no es el espíritu de la persona que falleció, sino es el espíritu que incitó, si hubo un homicidio, por ejemplo, a suicidarse o a eliminar a otros, se armó una riña, mataron a 2 o 3, por poner ejemplo. Es el espíritu de muerte el que se manifiesta. Eso vendría a ser como cuando la gente dice de que un lugar está cargado, que la gente dice, no, ese lugar está cargado, que hay algo ahí. Entonces vendría a ser como eso, que en realidad no es que esté cargado con el espíritu de la persona, sino que es el espíritu que influenció ese episodio. Así es. Sí, en realidad nosotros con mi esposa hemos sido llamados en muchas ocasiones a lugares. Ahora, no necesariamente tiene que ver con que alguien murió, porque hay muchas razones por las cuales los espíritus inmundos toman derecho y toman posesión de lugares, de casas. Nosotros que arrendamos por 10 años, en 2 oportunidades tuvimos unas experiencias tremendas y yo no era era nuevo, no tenía mucha carrera, no era pastor todavía. Entonces algunas cosas como que todavía las cuestionaba, tanto hace, hasta que nos tocó vivir la experiencia. Ahora, la primera experiencia que tuvimos, desconozco si alguien había fallecido, porque no sabíamos, nosotros éramos coarrendatarios de un matrimonio que para ellos era muy grande la casa y nosotros recién casados, así que
nos invitaron a coarrendar, la mitad de la casa la compartíamos. Pero ahí ocurrían, arriba, esto fue aquí en Punta Arenas, en el Cerro La Cruz, cerquita del Regimiento Pudeto. Ahí arrendamos, en calle Fagnano. Y me recuerdo que ocurrían cosas paranormales, podríamos decir. Todo ya acostado, de pronto alguien iba y precisamente en el cuarto nuestro estaba contigo al baño. Cerca ahí estaba el baño, una pared separada. Y lo que ocurría era que alguien entraba, como que usaba el baño y tiraba la cadena, o sea, y corría el agua. Y yo en algunas ocasiones me levanté a observar y no había absolutamente nadie. O sea, se puede llegar a hacer ese tipo de sonidos como si hubiera una persona, no solamente sentirlo, sino palpar, tocar, mover, ¿cierto? Es que incluso hay gente que en realidad no lo asimila inmediatamente, sino más bien que espera un momento, dice, no, si esto ya, no creo que pase, debe ser el frío, de repente que el frío mueve las maderas, o que pueda pasar algo. Es como que no lo toman inmediatamente, no lo creen inmediatamente. Claro. Bueno, en mi caso así me pasó, pues yo de primero no daba una y otra explicación con mi esposa y como había otras familias, hasta que en una oportunidad yo me levanté, porque era demasiado y fue cuando escuché que no solamente se sintió el sonido de que alguien usó el baño y hizo correr el agua del estanque, sino que de repente como que cayó así como un saco de harina o de arena al suelo, así, ¡zum! Un tremendo golpe, el piso era de madera. Ahí yo me acuerdo que me levanté y fui a observar en la puerta que daba a ese pasillo, absolutamente nadie. El resto de la casa, los otros hermanos durmiendo, todos tenían niños y todos en silencio. Nada, ahí ya yo, bueno, con mi esposa solo oramos hasta que ocurrió algo. Dirá, pastor, pero ¿cómo la ocurrió? Un día domingo vamos volviendo a la reunión del culto, ya contentos, no que nos quedaba muy lejos de la iglesia, íbamos a pie, y llegamos, todas las ventanas cerradas, y sabe que el hermano, él tenía la llave principal, así que comenzó a abrir la puerta, abre, y adentro, al interior de la casa, había un enorme gato negro, así, pero y estaba erizado, así, dispuesto a atacar. Y quedamos ahí sorprendidos. Y las niñitas, que eran pequeñas, sus hijas, dijeron, ¡oh, qué lindo gatito! Qué lindo! Y se le fueron encima y el gato volvió y se metió de una pieza en otra, pero en forma de ataque, erizado, así, y amenazante. Y era bastante grande, hasta que de pronto salió. Yo lo primero que fue al lugar nuestro a buscar una escoba. Pero ahí ya entramos y dijimos con mi esposa, no, esto del gato, porque revisamos todas las ventanas, todo cerrado. Y comenzamos a orar, los dos no, porque la otra familia no creía, no, dice eso, qué lindo el gatito. Y comenzamos a orar hasta que se desapareció todo eso. Pero nunca tuvimos información de nada, por eso digo, no sé a qué se debía esa manifestación. Yo sé que era un espíritu inmundo, pero cuál es la razón, eso nunca lo supimos. ¿Se pueden utilizar animales como para todo esto espiritual, por decirlo de una forma? ¿Alguien que quiera manipular a alguna persona, utilizar alguna mascota como para tratar de llegar al punto de afectar a la persona? Bueno, a ver, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero mire, en el mundo espiritual, yo sé que a lo mejor van a oír cosas que nunca han oído. En el mundo espiritual ocurre lo que usted no se imagina. La verdad es que hay historias que de pronto parecen incluso monos animados, como el hombre lobo, por ejemplo, historias así que parecen tan fantasiosas, pero sabe que en el mundo espiritual, de las tinieblas me refiero, ocurre lo que usted no se imagina. Hay personas que incluso el diablo les da ese poder de ellos salir del cuerpo y tomar forma de animal. Eso está comprobado en todo lo que es el mundo de las tinieblas, la brujería. Pero en el mundo espiritual de parte del reino de Dios ocurren cosas mucho más grandes. Para que no se me queden asustados, así, claro. Diosito. Solamente Claro. ¿Y cuál vendría a ser como el origen de esos espíritus que causan estos estragos? Bueno, según la Biblia, el origen está,
con la rebelión de Lucifer, de un ángel creado por Dios. Allí se manifiesta el origen. Él se revela. Mire, si hay alguien que no va a ninguna iglesia y dice, pero ¿cómo? Mire, bueno, la Biblia enseña, y Jesús se encargó de hablar de las dos cosas, de la luz y de las tinieblas. Jesús nunca negó la existencia del infierno, como tampoco negó la existencia del cielo. Al contrario, invitó. Nunca negó la existencia de Satanás y de Dios, y tampoco del bien y del mal. Siempre él estuvo advirtiendo. Incluso ahí en Juan 10:10 él dice, el ladrón, así lo menciona en esta ocasión, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahí nombra la realidad de este personaje y también nombra su plan, su propósito. Y después dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, se origina en la rebelión de Satanás. Ahora se llama Satanás, que significa adversario, pero de un ángel creado por Dios, que llegó a tal, o sea, era un ángel muy principal, de mucha autoridad y de mucho rango, que Dios lo creó. Y dice que el orgullo fue la causal de su rebelión. El orgullo fue la causante de su rebelión. Ahí en el libro del profeta Isaías, por ejemplo, el capítulo 14, a ver si mi Biblia me acompaña por acá, sí, voy a leer el verso 14. Aunque en primera instancia le está hablando a un rey, pero la Biblia también nos enseña, miren, que a través de los distintos gobiernos mundiales, a veces de pronto uno ve malos gobiernos, o sea, gente que les importa un bleo la necesidad de las personas. Y Dios, la Biblia nos enseña que a través de esos personajes cogobiernan espíritus inmundos, que en este caso ya son a nivel de rango de principados. Ellos cogobiernan. Entonces, aquí le está hablando, aparentemente le habla al rey, pero lo que en realidad está haciendo, Dios le está hablando al espíritu, claro, que cogobierna o que está dirigiendo la vida del rey. Y en el verso 14 dije 14, si no me equivoco, sí, 14, 12. En el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y mire lo que dice el 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era el sentir de este ángel creado por Dios a causa, dice, de su orgullo. O sea, fue tanto lo que Dios lo bendijo, fue tanto lo grande que fue, que se enorgulleció. Ahora, ojo, mire, los ángeles son seres creados por Dios, igual que nosotros. La única diferencia es que ellos son espíritus. No tienen un cuerpo humano como nosotros, pero son seres creados. Y así como son seres creados los ángeles, nosotros igual, ambos, los seres humanos y los ángeles, fuimos creados con voluntad. No somos robots, como ahí cuando uno pide permiso, ¿se acuerdan? Dice ahí, no soy robot. Marque los semáforos. Yo casi que puse amén, mamá. No somos robots, somos seres con voluntad. Dios nos creó a los ángeles con voluntad y a los seres humanos con voluntad, al hombre con voluntad. ¿Qué significa? Que él puso, mire, ese es un tremendo poder que él puso en nosotros, los seres creados, que es la habilidad o la capacidad de poder nosotros, por nuestra propia decisión, elegir a quién seguimos, a quién creemos, si seguimos a Dios y le servimos o no le servimos. Esa es nuestra decisión. Por eso es que él le dice al hombre cuando lo pone en el huerto, le dice, mira, todo, le entregó todo. Y si el hombre fuera un robot, no tendría que darle ninguna instrucción, porque lo manejo de la oficina, ¿no? Claro. No, le dio instrucción, le dijo, mira, aquí todo es tuyo, salvo este árbol, ese no lo tocas, no comerás. ¿Y qué hizo el hombre? Lo comió. Ahora, él determinó hacerlo. Entonces, por eso es que este ser se rebeló a causa de su orgullo y él dice que quería ser igual a Dios. Ahora, ese mismo espíritu lo vemos en todos los emperadores mundiales. Se repite, siempre quisieron ser dioses, reconocidos como dioses. Todos los emperadores del Imperio Romano, el Imperio de Grecia, el Imperio de Egipto, los faraones eran Ra, que significa Dios en la tierra, ¿se da cuenta? Sí. El Imperio de Siria y por supuesto el romano y el que viene.
el anticristo, que la Biblia dice que él va a decir, yo soy Dios cuando se siente Exacto. en el templo. Bueno, ya queda en claro de que los demonios en realidad son seres creados, fueron creados por Dios, corrompidos por Satanás en realidad. Y bueno, usted hablaba delante hace unos minutos respecto a eso de cuando queda el tema de los seres queridos. ¿Qué significa cuando hay personas que ven al espíritu de un ser querido que ya falleció? ¿Es realmente el espíritu de la persona o es también esto un espíritu inmundo ¿cómo funciona y qué significa? Ya. Antes quiero responder, sí, porque parece que, porque yo, cuando me pregunta cómo se origina esto del mundo, de lo paranormal, bueno, parte yo dije con la caída de Lucifer, y los demonios, bueno, son ángeles creados por Dios que se unieron, dice la Biblia, la tercera parte se unió a él en su rebelión, logró conquistarlo. Ahora, yo sé que hay muchas teorías y posturas al respecto, pero la Biblia a mí me enseña que todos los ángeles creados por Dios son espíritus. Son espíritus, dice. Y esos se rebelaron, en la tercera parte se rebeló. Y ahí da origen a los demonios o espíritus inmundos que hoy día están en la tierra. Ahora, bueno, hay mucha gente que se entrega a esto que tú me mencionas. ¿Qué pasa cuando alguien fallece, un ser querido, y dice, sabe que se me apareció otra vez? Y mucha gente se entrega y no tiene temor, y inician de ahí en adelante como un acercamiento y un diálogo continuo. Bueno, ya lo dije, la Biblia nos enseña que jamás el espíritu de una persona que fallece vuelve a la tierra. No vuelve, nunca más. Ahora, ¿quién es entonces? Bueno, nosotros, y eso sí lo hemos vivido, y yo me recuerdo, y el pastor Carlos, nuestro pastor Carlos también, él ha tenido experiencias de ese tipo, mi hermano Heriberto, que también es pastor, en varias ocasiones ha tenido experiencias de ese tipo, con gente que se le ocurre, y yo acá en Punta Arenas en muchas ocasiones he tenido que orar y explicar con mucho cuidado a familias y a personas que sí se entregan, y incluido creyentes de iglesias, que caen y se entregan y dicen, no, pero es que es la misma voz. Bueno, eso nadie lo discute, pero lo que pasa ahí es que hay un espíritu inmundo, porque aunque una persona fallezca por enfermedad, igual hay un espíritu de muerte que se viene a manifestar. Eso no queda ninguna duda. Y ahora el plan del enemigo es desviar a las personas, y no le importa si sean creyentes o no en alguna iglesia, desviarlos y introducirlos en lo que es el espiritismo o el espiritualismo. Buscar contacto, lo que la Biblia prohíbe estrictamente, buscar contacto con los muertos. ¿Por qué? Porque nunca lo van a lograr. Lo que van a aparecer son demonios que van a venir y van a imitar a la perfección la voz del ser querido, van a incluso a tomar la apariencia física de ese ser querido, pero lo que no sabe la persona es que es un demonio. Yo me recuerdo de este evangelista Gigi Ávila, que falleció hace algunos años. Él, dentro de sus prédicas, yo lo escuché y él habla algo. Dice que, siendo él un hombre de Dios, un evangelista usado por Dios, dice, falleció su mamá. Y dice, y él, claro, era su mamá, la mamá se fue con Cristo, pero de pronto, dice, aparece la mamá sentada en los pies de la cama. Entonces, como él era un hombre de Dios, y él inmediatamente dijo, tú no eres mi mamá, fuera. No, dice que hizo así, ¡pum!, como una explosión, y se salió como humo para afuera. Él contaba esa experiencia, y ahí él habla del peligro que corre mucha gente. Y como digo, nosotros hemos orado por personas y sabe que se han liberado de eso y nunca más. Y tienen paz, porque alguien que entra en ese terreno no tiene paz, pierde la paz, aunque aparentemente está teniendo contacto con el ser querido que partió, pero no tiene paz, pierde la paz y va a ser atormentado. Esas son las experiencias de la gente que en algunos casos hemos orado por ellos, aunque por un lado se sienten bien, porque una forma, pero nos explican por qué son tan atormentados o atormentadas. Pastor, en este caso me trae a la memoria un amigo que me contó hace tiempo una situación que vivió, que eso viene similar a una persona que dice, estuve soñando y soñé con mi tía que había fallecido y que me vino a buscar. Y resulta que lo que pasó fue que al momento que despertó, estaba toda su familia alrededor intentando despertarlo porque no podía. Y él contó de que durmiendo en el sueño, se encontró con su tía y su tía decía que lo venía a buscar. Y su tía ya había fallecido. Claro, ya había fallecido hace varios años atrás.
Ya, bueno, Eso viene siendo casi lo mismo a... claro, ahí ya es un espíritu de muerte, o sea, un espíritu de muerte que simplemente lo quiere cortar antes de tiempo. Mm. Y en este caso puede usar el sueño. Claro, puede hacerlo. O puede ser, de pronto, mire, también he orado por personas. Es que de los 40 años de ministerio, son hartas las Hay de experiencias. todo. ¿Verdad? Entonces hay de todo. Cuando estamos nosotros enrolados en esta área, en el ministerio, en lo que es liberación, sabe que nosotros estamos preparados para todo, dispuestos a escuchar las historias más extraordinarias. Mm. Hemos escuchado historias que la gente dice, no, pero ¿cómo? Parecen casos que parecen imposibles de creer, pero hemos ido, hemos orado por las personas y les hemos escuchado. Y en este caso, miren, son varios los que nosotros hemos orado por varias personas que le ha pasado exactamente lo mismo y que han estado al borde de la muerte. O sea, un familiar que ya falleció de pronto dice, Claro. sabe que te vengo a buscar. Ahí está clarito. Claro. Está clarito que se quiere llevar para el otro lado. el más allá, porque está muy cerca. Ay. Oiga, consulta, y con respecto a, hablando de la misma temática de las personas fallecidas, ciertos familiares, ¿hay alguna repercusión o algo que pueda afectar a la persona en caso de que quieran guardar algún recuerdo de una persona que fallece, como los famosos, Las prendas de ropa a veces. las prendas de ropa, o de repente las personas que la creman, ¿cierto? Y guardan las cenizas ahí en un cosito, ¿cierto? En la pieza. ¿Puede traer alguna repercusión, alguna puerta abierta con respecto a la parte espiritual? Bueno, yo creo que, mire, depende en realidad, eso es un tema un poco complejo porque la Biblia habla, cuando menciona en el libro de Judas, pero habla de la gente que está perdida, gente que se fue, o sea, que estando viva incluso, dice, y vive una vida disoluta, desordenada, dice que aún su ropa, dice, está contaminada, eso dice, pero está hablando de personas que incluso están vivos, pero que viven una vida totalmente desordenada y desenfrenada. Ahora, bueno, en toda familia es normal que quedan los recuerdos, eso no lo podemos evitar. En mi caso, por ejemplo, mamá ya no está, hace hartos años, y por ahí de pronto, tenemos muy pocas cosas en realidad, porque cuando ella falleció yo ya estaba acá. Pero la verdad que ahí, ahora, si hay manifestaciones, si hay alguna situación anormal, ahí uno tendría que preguntarse y buscar la raíz del problema. Pero cuando hay ropa, quedó algo ahí, recuerdo, y no ocurre nada, no habría por qué preocuparse. Ya. Y ante eso, usted mencionaba el tema, bueno, el tema de las causas. ¿Cuáles pueden ser entre muchas las causas por las cuales ocurran eventos paranormales en una casa, por ejemplo? ¿Cuál puede ser los motivos? ¿Por qué esas cosas de repente ocurren? Bueno, hay muchas causas, en realidad. Lo que ya mencionábamos, que puede haber ocurrido un homicidio, un asesinato, pero también brujería. Bueno, donde sí tuvo claro, eso lo voy a contar ahora, espero no alargarme mucho. Nosotros con mi esposa vivíamos en Villa Las Nieves, ya éramos encargados de obra, estamos ya prácticamente pastoreando, pero el título que nos dieron era encargados de obra. Y nos trasladamos de Villa Las Nieves a vivir aquí en el pasaje Yagán, aquí cerca de lo que era el antiguo supermercado Marisol, entre Piloto Pardo y calle Mardones. Ahí vivíamos nosotros, en pasaje Yagán, en el número que no me acuerdo. Resulta que en ese grupo había una iglesia, en esa misma casa que nosotros llegamos a arrendar, hubo una iglesia, un grupo de hermanos que se retiraron de una iglesia y formaron su grupo y comenzaron a crecer. Llegaron, incluso se llenaba el salón de unas 70 personas. Pero de pronto ellos cuentan que pasaban cosas extrañas y se redujo. Y nosotros, que estábamos en Villa Las Nieves y asumíamos ya la unión definitiva con nuestro pastor Carlos Martínez, él nos visita y ese grupo se acerca al pastor, supieron que andaba y ellos dijeron, nosotros queremos unirnos. Y nosotros recién comenzando, nuestro pastor dijo, yo creo que los acepten, únanse con ellos. Y lo hicimos. Y el salón de ellos era más grande. Entonces nos trasladamos allá. Pero el primer día que llegamos con mi esposa y con nuestras cosas, nos trasladaron unos hermanos, sus camionetas que tenían. Entramos a esa casa y yo lo primero me acerco y le dije, mi amor, aquí vamos a tener batalla. Aquí hay algo que nos hace la guerra. Eso no me lo dije. Ella me dijo, sí es verdad, me dijo. Eso lo hablamos entre los dos. Una cosa, pero con respecto a eso, ¿qué sensación tuvo usted al momento de entrar que automáticamente
discernió de que aquí andaba algo. Mira, si me Algo preguntas, no, nada, yo no sentí nada, que se me erizaron los pelos, que nada, solamente un sentir en mi espíritu. La Biblia menciona en 1 Corintios 12 que dentro de los 9 dones espirituales hay uno que se llama discernimiento de espíritus. Yes. Entonces lo que pasó que ese don se manifestó en mí, yo discerní que en esa casa sí había espíritu y mi esposa le pasó lo mismo, pero no sentimos miedo, nada. Comenzamos a vivir hasta que comenzamos a escuchar unas extrañas historias del grupo que estuvo anterior, de la iglesia que estuvo anterior. Dicen, ¿sabe que aquí ocurrían cosas extrañas? A veces un hermano estaba dirigiendo el culto, de repente se desmayaba. Uno de esos no es el mayor predicador, y estaba predicando, de repente cayó Loni y no lo podíamos hacer volver. Y yo ahí, bueno, yo callado no, pero no decía nada, no, es que nosotros percibimos eso el primer día, hasta cuando ya creímos que el grupo que se unió, éramos como 30, estarían preparados. Ahí yo me acuerdo que un día domingo yo les hablé, les dije, hermanos, desde el primer día les conté, nosotros percibimos aquí, Dios nos mostró, aquí hay algo, aquí hay presencia demoníaca en esta casa. Eso me acuerdo que le dije. Y dije algo más, pero aquí dije yo, no nos vamos a ir, dije yo. El que se va a ir aquí es el diablo y no nosotros. Una vez que él se haya ido, nosotros nos iremos a otro lugar. Eso me acuerdo que declaré yo ahí. Bueno, pasó el tiempo y yo declaré eso y comenzaron a ocurrir las cosas paranormales. Comenzaron a ocurrir de ahí adelante con nosotros como familia, porque vivíamos ahí, ocupábamos parte de la casa, pero eran cosas impresionantes que ocurrían ahí, y ahí se veían sombras. Eso es lo que yo veía, sombras. Y yo salía a orar al salón que estaba afuera, para oír la calle, atravesaba todo un pasillo oscuro, y yo siempre muy temprano en realidad, porque ahí lo único que dijimos aquí a orar nomás. Y me recuerdo que viene mi hermano Heriberto, tuvimos nuestro primer impacto evangelístico en el gimnasio fiscal, con el pastor Carlos Martínez como evangelista, y vino un equipo con él, y mi hermano estuvo alojándose con nosotros. Y yo le conté la experiencia. Y yo le conté un sueño que yo había tenido, y él me dijo, bueno, precisamente, dijo, aquí, me dijo, Humberto, quiero decirte algo así, me dijo, esta casa está embrujada, me dijo. Fue lo primero que me dijo. Y lo mismo al entrar así yo le dije, sí, sabemos nosotros, aquí estamos teniendo experiencias ya, y orando todo. Y me dijo, bueno, y yo le dije, ¿qué crees tú que tengo que hacer aquí yo para sacar esto para afuera? Bueno, me dijo, tienes que pedirle a Dios que te revele. Empezamos a hablar de la experiencia que él tenía y también lo que yo dijo, tienes que pedirle a Dios continuamente que te hable, que te revele dónde está el hechizo. Y ustedes ahí tienen que sacarlo, dijo, y limpiar la casa, si no, no se van a ir los demonios, porque lo que hay aquí es brujería, esta casa está embrujada. Ya, y yo dije, pucha, que me la puso difícil porque era mi primera experiencia. Yo creía que bastaba solamente con fuera, que era lo que yo hacía en las mañanas, en el nombre de Jesús, todo potestad, todo poder diabólico aquí, lo que sea, fuera en el nombre de Jesús, todos los días. Y a veces estaba haciendo eso y de pronto yo sentí una presencia pero terrible detrás mío y veía la sombra y me daba vuelta yo y ahí volví a tomar la autoridad. Eso pasó durante tiempo en realidad, hasta que comenzamos a pedirle, Señor, háblanos, revélanos. Y yo tuve un mes, me acuerdo que pacté con Dios durante un mes, fueron 40 días en realidad. Dije, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Parece difícil para mí. Tú sabes que a mí, yo lo veo cuesta arriba esta situación. Así dije yo, a Dios. Yo lo veo todo cuesta arriba. Pero si tú me tocas y me unges y me despiertas muy temprano, yo quiero estar en tu presencia. Y yo era 4 de la mañana, 3 de la mañana, todos los días, durante 40 días. Y tenía una fuerza increíble, una habilidad, una fluidez de oración. Era de las 4 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana, y ahí me iba a un taller de molería a trabajar. Pero de pronto llegó un día que me quedé dormido. Eran las 6:30 de la mañana, de pronto despierto y había tocado el reloj, que teníamos esos relojes que sonaban y que si no lo paraba a tiempo caía al piso. De eso teníamos. Porque empezaba a vibrar la campanita. Así que, y no lo escuché o me olvidé de dejar. La verdad que algo pasó y me sentí, ¿sabe cómo me atacó ahí? Me sentí pero terriblemente culpable. Perdóname, Señor, te fallé. Y me fui a orar. Y no tenía ganas, ¿sabe? Que no sabía cómo concentrarme. Comenzaba a orar y no sabía qué decir. No tenía fuerza.
hacía frío, era en agosto, prendí el calentador, me iba al lado del calentador, me daba sueño con el calorcito, me iba adelante donde estaba el púlpito, me daba frío, así estaba. Y me acuerdo, en mi desespero, yo me acuerdo de Romanos 8:26, y lo leí, y me lo comencé a autodeclarar, Romanos 8:26, que dice que hemos de pedir a Dios. Ahora dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos más. Él intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Y yo me tomo esa palabra y dije, Señor, yo no tengo fuerza, estoy débil, no sé ni cómo orar. Y yo decía, Señor, ¿cómo me explico que estuve 40 días con tanta fuerza, con tanta fluidez, orando las madrugadas, tantas horas y ahora no? Ayúdame. Y lo único que pedía ahí en esa oportunidad, ahí ya no, y yo reprendía también, espíritu de distracción, espíritu de sueño, cualquier nombre de lo que me estaba pasando, yo le daba nombre y lo reprendía, nada. Y comienzo a pedirle, Señor, yo quiero eso, yo quiero, y comienzo a decirle, lléname con tu espíritu, derrámate de tal manera como nunca antes, yo quiero que derrames en mí, y eso dije, gemidos indecibles, y reclamé la oración en el espíritu. Y yo decía, y derrama sobre mí diversos géneros de lengua, trae lenguas de batalla, lenguas de adoración, lenguas para alabarte, y empecé a pedir eso yo, y gemidos indecibles, porque no tengo idea cómo orar. Y ahí después dije, gracias porque tengo lo que te pedí, y nada, era como que los cielos se cerraron, y yo caminaba, y gracias porque tengo lo que pedí, y no tenía nada, yo seguía siendo el mismo. Hasta que de pronto me levanté mis manos y solo comencé a exaltar a Jesucristo, me centré en Él y yo me oía lo que yo decía. Nunca antes yo había exaltado con palabras que utilicé en esa mañana a Jesucristo, me acuerdo, y usando textos bíblicos, y eres el admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, tú eres el verbo de Dios y por eso te alabo. Eso era un momento. Y yo ahí comencé a cobrar fuerza, como que algo me empezó a envolver, ya me sentí más grande, ya animado. Y así estaba, pero todavía no ocurría nada más, hasta que me arrodillé y ahí recién vino lo que por primera vez experimenté, el bautismo de poder y fuego con la evidencia de hablar en otras lenguas. Estuve 5 horas y media hablando en diversos géneros de lengua sin poder parar. Era un asunto tremendo. Eso Dios lo hizo conmigo. A los 2 días se descubrió lo que había en esa casa. A los 2 días. Eso fue un viernes y el día domingo se descubrió. Y el culto fue una reunión fría, así, un hermano que dirigió el culto bien calmadito, así, tenía su forma. Pero hizo algo distinto cuando terminó el culto. Dijo, vamos a terminar en forma diferente la reunión. Y cortita, la reunión duró como 1 hora y media, más no duró, era corto. Y dice, vamos a despedirnos orando, pero de rodillas. Y el que quiera pasar acá adelante al altar, digo, pase. Y él así con su calma se arrodilló. Y comenzamos a orar, a orar. Y yo iba sintiendo, y oré media hora y se me acabó el repertorio. Y empecé a escuchar que los hermanos, y empezó después ya el llanto, y el clamor, y el clamor, y el llanto, y el llanto. Y 1 hora, 2 horas, y habían visitas. Y eran las 11 de la noche, y ahí yo me paré y pedí que si las visitas se sientan con libertad de irse nomás, o personas nuevas, y algunos se fueron, pero un buen grupo quedó, y seguíamos orando. A eso, las 11 de la noche, ya había un quebrantamiento de arrepentimiento, era impresionante, wow. Y ahí yo vi que algunos se pararon, especialmente mujeres, y se fueron al otro lado donde estaba la otra hermana ya, a pedirse perdón. Sí, wow. Todo eso empezó a ocurrir ahí. Y yo observaba, y yo lo único que alentaba, cuando algunos se me acercaban a mí a pedirme perdón, me habían pelado, ¿no? Porque mire lo que ocurre. Mire, los hermanos, los pocos hermanos, me culpaban a mí, porque dice que ellos llegaban, después contaban, llegaban a ese salón, y yo los recibía en la puerta, porque no había portero, entonces, bienvenido, hermano. Dicen ellos que en cuanto se abría la puerta, dice pastor, así, era como que te daban un mazazo en la frente, dice, podías venir con el mejor ánimo, pero se abría la puerta y te derrumbaba. Entonces, ¿qué es lo que ellos pensaban? El pastor está mal. El pastor está mal. Y cuando yo predicaba, yo los veía con unas caras largas, durmiendo. Yo decía, los hermanos están mal. Claro, ¿se da cuenta cómo trabajaba el enemigo? Hasta que se desenmascaró eso y Dios nos dio una tremenda victoria. Resumiendo la historia, exactamente, Dios se movió, se manifestó de tal manera como no lo habíamos visto antes y nos mostró exactamente dónde estaba efectivamente el hechizo.
Y tuvimos que abrir una pared. Yo primero lo iba a hacer Wow. solo, porque invité a algunos hermanos y los que más brincaban en la oración, me acuerdo que estuvimos orando ahí. Cuando les conté, algunos saltaban ahí orando. Y grito, y cuando yo al final dije, ahora necesito varones, especialmente varones que me acompañen, porque vamos a abrir esta pared, este tabique, porque ahí dentro está ahí, y yo creo que Dios nos habló, y es verdad. Ni uno, todos ocupados. Así que yo le dije a mi esposa, lo voy a hacer solo nomás. Y ahí mi esposa me dijo, mi amor, no lo hagas solo. Busca a alguien, algún hermano tendría que acompañarte. Ya nadie, ya no había teléfono, no había nada, así que nadie llegó. Pasaron 15 días y yo dije, no, esto no sigue, esa basura no puede seguir ahí. Así que me voy en el nombre de Jesús, solo nomás. Y estaba con mis herramientas y ahí Dios me habla. Me dice, no lo hagas solo. Y yo dije, Señor, pero si nadie quiere venir, ¿a quién? Y me nombró una persona y yo lo fui a buscar a pie desde mi casa, llegaron hasta Villa Las Nieves y volvimos. Y ahí estuvimos los dos. Pero fue impresionante lo que ocurrió. Cuando abrimos esas paredes, ese tabique, lo que había, lo que encontramos ahí, los elementos que encontramos. Y cuando sacamos todo eso, llamamos a los vecinos que eran inconversos y le dijimos, miren, esto. Y el vecino y la señora llegaron y dijeron, ¡oh! Y no querían entrar. El ambiente estaba cargado ahí de demonios. Y ahí, bueno, nosotros ya habíamos orado, porque cuando abrimos la última tabla de abajo, porque esas casas antiguas, aparecieron todos los elementos que estaban ahí, porque habían 3, era como un triángulo formado. Y el hermano que estaba conmigo, lo único que pegó un grito, levantó una mano y dijo, Señor, cúbreme en tu sangre. Eso no me dijo. Y yo lo único que hice fue, en el nombre de Jesús, se acabó, diablos, y todo demonio se va en el nombre de Jesús. Empecé a pulsarlo. En esa oportunidad, y ahí ya estaba mi esposa ahí con nosotros, se escuchaba literalmente cómo corrían arriba en el cielo raso. Y no eran ratones, porque eran inmensas cosas que corrían, eran como niños, así que corrían y salían, iban saliendo y saliendo, pero y no era uno, eran varios, era todo un sonido de movimiento en el entretecho, muy fuerte. Y yo lo único le dije a mi esposa, hermano que estaba ahí, dije, mira, me detuve de orar y dije, mira, escuchen cómo arrancan los demonios, y fuera el nombre de Jesús, y fuera el nombre de Jesús. Esa fue nuestra primera experiencia. Bueno, después hablando con los dueños, porque gracias a Dios los dueños vivían de la casa, y fuimos a indagar, y yo cuando le cuento todo lo que estaba pasando, una de las personas quedó pálida, porque encontramos distintos elementos ahí, y por lo que encontramos era que era una pelea familiar, y se hicieron brujería, y había una carta escrita, eso hacía de como 40 años atrás, y maldiciendo y deseándole la muerte y declarando porque la muerte de uno de los miembros de la familia era por dinero el tema, y nosotros fuimos precisamente a la persona que posiblemente hizo todo eso. Entonces cuando yo le empiezo a contar sin saber, quedaba pálido, quedaba amarilla, quedaba de todos colores, y ahí bueno, vimos cómo Dios se mueve, y efectivamente después dije, tenía razón cuando dijo que Dios tenía que hablarme. Claro. Y Dios nos habló. Esa fue la primera experiencia más fuerte donde nos tocó a nosotros vivir. Gracias a Dios ahora ya tenemos casa propia y nunca hemos tenido ese tipo de experiencia. Pero sí hemos ido a muchos lugares donde nos han requerido. Generalmente voy solo. Todas esas experiencias en casa generalmente las he tenido solo. En algunas ocasiones con mi esposa, y la última vez que fue aquí en el Barrio Sur, estando ya en pandemia. ¿Te acuerdas, Pablo? Sí, me recuerdo. Sí, cuando te dijiste, no, pastor, que iba a estar viendo yo. No, estoy ocupado, ya tengo redes jóvenes. Tengo radio, dijo. Y fuimos con el hermano Jaime. Ahí igual, la historia que nos contó ese caballero era increíble. Yo lo escuché, dijo, no sé si me van a creer lo que les voy a contar. Y lo escuchamos. Ahora, lo triste de esto es que todas esas personas que nos han requerido dicen, pastor, fuimos allá, fuimos acá, tocamos todas estas puertas, fuimos donde un sacerdote, fuimos donde el otro, fuimos acá, dijimos, donde nos decían, allá fuimos. Nadie nos atendió, decían, no, usted necesita un psicólogo. No, esas cosas usted las tiene en la cabeza, ¿no? Y finalmente, por eso iban con cierto temor, algunos ya cuando de pronto alguien por ahí les da los datos.
Y nosotros dijimos, hable con confianza porque nosotros le vamos a escuchar y le estamos creyendo, porque no es primera vez, usted no es el único. Y ahí la gente abre su corazón y cuenta, pero hay situaciones impensables que ocurren. Y disculpa un momento, bueno, usted nos contó la experiencia de lo que ocurría en una casa, en un hogar, Claro, pero ¿puede ocurrir que un demonio tome posesión de una persona? exactamente, bueno, eso es algo muy común, es muy común eso. Si uno mira los evangelios, todos los días Jesús dice que liberaba a los endemoniados. Endemoniado es alguien que un espíritu tomó control o tiene dominio y de pronto lo posee completamente. Y en algunas ocasiones simplemente el espíritu se guarda y la persona vive su vida normal. Se manifestaban. Por ejemplo, cuando Jesús entró a Capernaum, dice, en una sinagoga, todo era normal ahí. Todos los sábados, día de reposo, había alguien dando lectura a la Torá, a la ley. Pero un día llegó Jesús. Y el solo hecho de entrar Jesús se manifestó inmediatamente, dice, un espíritu de inmundo que había en un hombre que asistía continuamente a la sinagoga. Y lo identificó. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dijo, fuera, y salió. Entonces Jesús todos los días liberó a gente. La liberación es en realidad necesaria porque hay muchas personas que son atormentadas de distintas formas. Ahí lo vamos a ver en la escuela de liderazgo, ahí lo vamos a ver de cómo. Lamentablemente, eso es algo que no podemos ignorarlo y es labor de la iglesia, en la autoridad, por supuesto, del poder de Jesucristo, liberar a las personas de tormento y posesión demoníaca. ¿Y quiénes pueden hacer eso de sacar afuera un demonio? ¿Lo puede hacer cualquier persona con un rosario, con un rezo? ¿Cómo? Agua bendita. El poder de Cristo te obliga, como dicen algunos. Bueno, en las otras realidades de otras religiones hay gente exclusiva, dicen ellos. Pero dentro del cristianismo, cuando uno mira el Evangelio de Marcos, él no, como que no hace distinción. Es como que toda esa autoridad él la delega, la suelta sobre la iglesia. Ahora, por supuesto que hay que ser entrenado. No podemos nosotros enviar a alguien a liberar a otra persona que recién está comenzando. No, tiene que ser entrenado. Tiene que estar o sea, la iglesia tiene esa misión y esa labor. Pero dentro de la iglesia hay distintas funciones. Estamos nosotros los pastores, pero tiene que haber un conocimiento. O sea, la persona tiene que estar en una correcta relación con Dios. Y tiene que, esa correcta relación con Dios significa que hay una buena comunión y que no hay pecados acumulados en su vida, claro. No hay pecado oculto, porque los demonios todo lo van a utilizar en su favor. Y como lo he dicho tantas veces, y así lo creo firmemente, que lo único que le da derecho legal a un espíritu inmundo que controle, que atormente, que domine la vida de una persona es el pecado. Si el pecado se termina con el lavamiento de la sangre de Jesús, ese demonio pierde su derecho legal. Entonces las personas para liberar tienen que estar totalmente libres y sanos también de cualquier atadura de raíz de amargura, de falta de perdón, porque todo eso el enemigo lo va a utilizar como fortalezas a su favor. Claro. Me trajo recuerdo la situación que pasó aquí hace un par de años atrás, en el liceo. Cuando vieron las personas aquí, me acuerdo de ¿Pero tú estuviste? No estuve ese día, pero sí, bueno, sí, después se contó. Yo sí estuve, pues, perro. Se contó, y me trajo ese recuerdo cuando dijiste de la persona, de donde hay que mostrar a las personas, y pasó la situación fue una toma, parece que una toma acá del liceo que los chicos a lo que recurrieron fue a ponerle un rosario en el cuello. Eso fue lo que ellos recurrieron y que según ellos ahí se calmó. Bueno, esa vez fue cuando en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, cuando la Revolución de los Pingüinos, que se llamó tanto. Sí, en ese tiempo, no, la Revolución Pingüina fue el 2006, esto ocurrió el año 2000. Fue por una toma, me acuerdo. Sí, fue por la toma del año 2011. Ah, ya, sí. Ah, no, yo no estaba una toma. Sí, el Liceo Politécnico estaba tomado por un grupo de unos 40 jóvenes. Sí. Nosotros estábamos acá, como vivimos aquí cerquita, estábamos en la oración matutina. Sí. A las 6 de la mañana había un grupo, no sé, unos 15, 20 serían que habían acá, orando a las 6 de la mañana, y de pronto tocan la puerta, alguien desesperado, y yo estoy dirigiendo la oración y tuve que ir, y no, desesperado, y usted, el pastor Tenorio, sí, le dije yo, y yo le dije, después vamos, y no, estaba tan desesperado, que al final suspendimos la reunión, yo pregunté, no me acuerdo cuánto, vamos, y nos fuimos, y ahí estaba el joven, pero
cuando nosotros llegamos a esa plataforma que lo tenían arriba del escenario, semidesnudo, el chico estaba calmado, estaba como dormido, pero había un montón de unos 10 encima, Sí, afirmándolo. No lo podían. Entonces, cuando yo llegué, y la presidenta del centro de alumnos fue la que nos mandó a buscar en realidad, y ella me recibió, se presentó, y yo lo primero que les dije fue, a ver, apártense por favor, jóvenes, y suéltenlo. Y me miran así, pero Sí, ¿qué ¿cómo se está le ocurre? diciendo? por lo que nos costó. Claro, por lo que ellos ya habían vivido una experiencia donde no lo ganaban, ¿no? Era una fuerza descontrolada que había tomado ese joven. Y finalmente la niña, la presidenta del centro de alumnos, le dice, háganle caso al pastor, si él viene a ayudarnos, viene con su gente a ayudar. Ahí ellos se despejaron y el joven quedó ahí, no se movió. Y yo me acuerdo que lo único que hice fue, este demonio ahora mismo lo ato y se sujeta en el nombre de Jesús. Y ahí me fui. Le dije, ahora quiero que todo el resto vaya al salón, al comedor. El resto de los 40 jóvenes, vayan todos por favor al comedor. Y yo lo único que dije, y el hermano Jaime se queda, no sé si nombré a alguien más. No, a él nomás y nosotros nos quedamos Claro, ahí. y yo dije, el hermano Jaime lo va a liberar a este joven acá. Eso me acuerdo Sí. que el hermano Jaime, y yo me fui con el resto ahí al salón. ¿Qué era, hermano Jaime? No demoró nada. No demoró nada, pero como En 5 dos minutos. tiempos lo echó ya- fuera. Eso es cuando se mueve alguien bajo autoridad. Eso es tremendamente importante. Ahora, y ya nosotros yo le estaba hablando a los chicos ahí, hablándoles a ellos. Y claro, ellos llegaron a esa instancia a causa de la famosa tablero Ouija. Ouija. Ouija, Sí, sí. sí, de hecho Claro, aquí Priscila nos estuvo comentando que decía los chicos estaban jugando Ouija. Sí, estaban jugando Ouija como un juego, pero después ya se dieron cuenta que no era un juego y comenzó a manifestarse y comenzaron a invocar espíritus y aparecieron, o sea, se manifestaron y tomaron posesión de algunos y se horrorizaron, o sea, quedaron espantados. Bueno, en esa mañana cuando comenzamos la oración, me acuerdo que ahí ya no era uno solo, po. Se empezaron Sí. a manifestar prácticamente todo el Sí, grupo. como 5 más cayeron al piso. Claro, esa vez. inmediatamente, y hay otro, ya se liberaba uno y aparecía otro y otro, hasta que finalmente quedaron todos bien, animados, y en esa oportunidad nosotros nos preparamos por un encuentro, y habíamos ido un día miércoles porque nos invitaron, que querían que llevemos la Sí, banda música, musical y sí. todo. ¿Y qué pasó? No lo pudimos hacer. ¿Por qué? Por los padres. Eso fue lo que me dijo la presidenta, me dijo, lo lamento mucho, pastor, pero ¿sabes? Los papás de los chicos se negaron, no autorizan que vengan. Ellos dijeron que ellos iban a traer un sacerdote católico que venga a bendecir acá afuera nomás, del portón para afuera, con agua bendita del liceo, y que no, porque nosotros todos somos católicos acá. En realidad, dijo ella, pero ella estaba muy dispuesta y aparte que vieron lo que ocurrió. Claro. No fue actitud de los jóvenes, ellos estaban muy dispuestos. El rechazo vino de los padres que no quisieron que sigamos con esa labor, y yo hice lo que Jesús hizo, nos dimos media vuelta y nos vinimos, Y nos fuimos, sí. y nos vinimos a casa, ¿no? Sí. Esa fue la primera vez que yo vine a una oración matutina. La primera vez. Fue la primera vez que yo vine a una oración matutina. Y de repente escucho que el pastor dice de que están manifestando los diablos ahí en el Liceo Politécnico. Y claro, y cuando preguntó, vamos, yo miré a los hermanos nomás. Y cuando vi que ellos dijeron, vamos, yo soy igual el digo, portero. igual- Yo soy el portero. claro, Yo yo lo voy voy acá afuera nomás. Que les vaya bien. No, sabes que igual nomás estuve ahí y sentía, ¿sabes que no me dio miedo? No sentí miedo. No sentí miedo. No sentí miedo en ningún momento porque sentí de que los hermanos sabían tan bien lo que estaban haciendo. Sentí que tenían tanta experiencia en ese tema que yo simplemente me sentí muy confiado y que yo sabía que no iba a pasar nada, que íbamos a salir en victoria de ahí. Y así fue. Así fue demasiado notoria la victoria. Sí. Fue un asunto pero aplastante, una victoria muy grande. Bueno, ya para culminar el programa solamente para saber, para que la gente pueda saber cuál es la solución a que una persona, cuando una persona se esté sintiendo atormentada por un espíritu inmundo en su casa o con hacia ella misma, o hacia la persona, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es encontrarse con Jesucristo, o sea, ser liberado por el poder de Jesucristo. Esa es la solución en realidad. Ahora, miren, se lo he dicho a muchas personas que nos llaman, nosotros generalmente vamos, y yo les explico, bueno, esto es lo que le está pasando. Después le digo yo, mire, yo voy a orar por usted, ahora le voy a ministrar y usted va a ser totalmente libre. Antes que ocurra, yo se lo digo, va a ser totalmente libre. Pero después les animo a que se conviertan a Jesús y se rinden, le dije yo, porque ¿cuánto le va a durar? Aunque es Dios que lo libera, dije, pero usted tiene que cerrar definitivamente la puerta
para que, según lo que Jesús enseña y advierte, el espíritu inmundo va a intentar volver. Eso Jesús lo enseñó, va a intentar volver. Y si encuentra espacio o puertas abiertas, como dice, va a entrar de nuevo y ya no viene solo. Jesús advirtió, dice, sino que trae 7 espíritus más. Entonces, eso yo se lo hablo a las personas. Y le digo, ahora usted tiene que tomar la decisión de convertirse de todo corazón a Jesucristo para que nunca más le pase esto, aunque los demonios van a intentar volver, pero para que no tengan lugar y usted a futuro pueda ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Pero la solución es Jesucristo en realidad. Esa es la solución para la gente que está siendo atormentada. No hay religión aquí ni rituales. Solo mire, yo he visto en el ámbito evangélico, me acuerdo, nosotros los años que llevamos hemos visto rituales evangélicos pretendiendo echar fuera demonios, y algunos incluso usando agua, tirándole agua, usando agua así, igual más o menos muy similar a lo que hacen los católicos. Otros toman la Biblia y a bibliazo limpio, se empiezan, le corren, le fregan la Biblia por todo el cuerpo, y otros simplemente es la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Entonces, pastor, el Salmo 91 en el velador no sirve. No, que ponen su Biblia en el Salmo 91 abierta en el velador para que nada les pase, nada. Lo que sirve es rendirse a Jesucristo, tener al Espíritu Santo morando en nuestro interior y estar obedeciendo a Dios, por supuesto. Ahora, para las personas que nunca se han convertido, obviamente Jesús igual es la respuesta para ser libres. Ahí en la Biblia lo vemos, tantos ejemplos de Jesús. Lo que yo predicaba, lo que quise compartir hoy día, ¿no? El mensaje a las 6 de la tarde, precisamente la liberación del Gadareno, que es lo más impresionante en la Biblia, porque son miles. Cuando tú buscas el diccionario y te habla de que antes de Cristo más o menos eran 3.000 los soldados que pertenecían a una legión, pero después esto en el Imperio Romano cambió y eran entre 5.000 a 6.200 soldados que comprendían una legión. Entonces, cuando dice legión, me llamo, ¿de qué está hablando? Que hay miles de espíritus inmundos al interior de un pobre ser humano. ¿Se da cuenta? Claro. ¿Y fue problema para Jesús? No. Ninguno. Mire, de hecho, si se puede fijar ahí en su pantalla, pastor, sale una pregunta acá. Dice Marcelo Vargas, que mi hermano desde Santiago, dice, consulta, con respecto a los próximos días en el que se viene Halloween, ¿qué peligros hay? Bueno, acá en Punta Arenas parece que no hay ningún peligro, estamos en cuarentena. Dulces virtuales. Solucionado el problema. Así que ya tenemos solucionado. Bueno, hay muchas, mire, es que este es un tema largo en realidad. Hay muchas razones. La fiesta de Halloween obviamente no es una fiesta que honra a Dios. Honra a la muerte más que nada. Es una fiesta saturada de espiritualismo y de cosas de las tinieblas. Ahora quienes participan en esto activamente se exponen innecesariamente. Ahora la gran mayoría de la gente lo hace y festejan, y por último ya no sé de qué manera lo van a hacer ahora acá porque estamos en cuarentena, pero lo hacen, pero se exponen innecesariamente, como también se exponen en otros tipos de prácticas. Hay mucha gente que se expone innecesariamente. Ahora, en el caso de los cristianos, lo bueno es que es orar que seamos guardados y bendecir la ciudad, en realidad. Pero esa es una fiesta. Ahí, bueno, hay muchas posturas con respecto a Halloween, y para una explicación tiene que uno traer toda la información. Es una fiesta que no honra a Dios, sin duda, eso no me cabe ninguna duda, y que está respaldada más bien por las tinieblas que por el reino de Dios. Y por lo tanto, quienes participan se exponen. Claro. Se exponen innecesariamente. Tenemos una pregunta acá también dice, saludos chiquillos, muy buen tema. Mi consulta es, ¿todo lo paranormal se relaciona con demonios o se puede relacionar con ángeles o cosas buenas? Creo que eso igual creo que lo comentó en un principio. Bueno, lo sobrenatural o paranormal, precisamente están los dos lados, porque en el mundo invisible o el mundo espiritual está el reino de Dios, que es un reino invisible, pero sobrenatural, y el reino de las tinieblas. Yo dije, Jesús siempre habló de los dos reinos. Los dos son sobrenaturales, o paranormales, o invisibles. Por supuesto, el Espíritu Santo es real, pero están los ángeles. Están los ángeles de Dios y están los ángeles caídos de las tinieblas. Ahora,
con respecto a los ángeles de Dios solamente, no es que los ángeles van a andar apareciendo todos los días. No. Si nosotros miramos las escrituras, los ángeles tienen una misión muy bien específica. Y cada vez que aparecieron, no era tampoco a cualquier persona, porque vino nomás y se mostró, no. También nos ha tocado, y en eso lo hemos hecho con mi esposa, orar por personas que dicen, ¿sabe que los ángeles vienen todos los días acá, pastor? Ya. Aquí nosotros vemos los ángeles acá en la casa, vienen y se dicen, estábamos en un hogar, una oportunidad tanto, y nosotros éramos los únicos que no veíamos nada. Y de pronto estamos, y el hombre dice, mira, ahí por ejemplo hay un ángel sentado, ¿ves? En la esquina, ¿lo ve, pastor? Obviamente yo miré, no había nada. Entonces, de ahí comenzamos a hablarle, le pedí a Dios que nos guiara, y lo que pasaba era que tenían que ser liberados. El padre de familia estaba perturbado, tenía la mente poseída por un demonio, y influenciaba a toda la familia. Cuando lo hicimos renunciar y oramos expulsando los demonios de su mente, se acabaron los ángeles. No eran nada ángeles. No eran ángeles. Los ángeles en la Biblia tienen una misión y son del mundo espiritual invisible. Lo vemos en la Biblia, le aparecieron a Abraham, pero con misiones específicas. No así nomás que porque Dios te envió un ángel a decirte cuánto te ama Dios. Como muchos dicen, vino un ángel y me dijo, Dios te ama, hijito. Si eso no necesita que un ángel venga a decirme que Dios me ama si la Biblia me lo dice. ¿Para qué? Claro. Bien. Tenemos un mensaje también de nuestra hermana Coté, nos dice, hola, saludos a todos. Mi pregunta es, ¿por qué se manifiestan con mayor frecuencia demonios en la madrugada, tipo 2, 3 AM? Sí, eso es una constante casi en... La verdad que, bueno, no sé, no sé en qué se basa para decir eso, pero la verdad que los demonios no tienen hora. No tienen hora, el diablo no descansa ningún rato. Sí, yo creo que eso es la cultura popular. Sí, en realidad depende de muchos factores, yo creo. Aunque la Biblia habla de la noche y del día, habla que nosotros somos hijos de luz, todo eso la Biblia. Pero hay mucha gente, y con esto yo creo, mire, mucha gente del mundo del evangelio, cristianos, que se preparan y que claro, creen que los demonios se mueven más en la noche y que estamos más expuestos en la noche y que corremos más peligro, por eso tratan de orar antes de acostarse y oran ahí, oran. Pero la realidad bíblica, porque aquí tenemos que responder con que la Biblia enseña, no es así. O sea, no tienen hora, habían dicho. A eso me voy. Pero cuando el cristiano está más expuesto, es en el día. O si en la noche trabaja en una gran empresa y tiene que ir ahí a estar ahí, obviamente también está expuesto. Claro. Porque los espíritus inmundos no actúan solos, aunque también se manifiestan en lugares de ambiente, pero es porque una persona le dio lugar. Una persona le entregó una propiedad, una persona se rindió, pero ellos solos no hacen, la Biblia, Jesús lo enseña, están vagando, dice, sin reposo, buscando reposo en una persona. Ajá. Eso Jesús lo enseña y dice por el desierto. Ahora, ¿cuándo estamos más expuestos nosotros como cristianos? La fe, la vida cristiana es cuando estamos despiertos, es cuando estamos conscientes, cuando los 5 sentidos nuestros están activos, es ahí. Porque cuando una persona está durmiendo, el subconsciente es el único que está activo y los 5 sentidos naturales están todos inactivos. Y algunos dicen, tuve un sueño perverso, pastor, me siento tan mal. Yo ahí se sorprende con el consejo que les doy, porque algunos esperan que le diga, mira, arrepiéntete, inmundo. Eso esperan algunos, porque así le han dicho a algunos, han sido aconsejados, sientes mal, no se atreven a hablar. Mira, le dije, hijo, no te sientas culpable. Y ahí le explico, tu subconsciente está, sí, renuncia. No le des lugar a que ese pensamiento no siga estando ahí, pero no te sientas culpable porque tus 5 sentidos no están activos. Eso fue tu subconsciente. Tú ahí no tienes ninguna responsabilidad, pero igual de todas maneras tienes que renunciar. Ahora, si es en el día y de pronto se te fue la mirada para allá y no solamente para el lado, sino que finalmente miraste para atrás, ahí ya es otra cosa. Claro. ¿Se da cuenta? Eso en el día. Entonces en el día somos tentados y en el día muchos creen que en el día los demonios no se mueven y ¿sabes qué es donde más se mueven? En el día, porque las personas todas están activas.
¿Y por qué es difícil de descubrirlo? Porque se mueven en forma de ideas, en forma de pensamientos, como lo vamos a ver ahí en la escuela. Mire, y la última, mire, tengo una pregunta ahí de Derwin, que dice, consulta, ¿es cierto que dicen los demonios se alimentan del miedo de las personas? Bueno, no solamente el miedo. El miedo, el temor les abre una puerta. Aparte que la Biblia enseña que el temor es un espíritu, obviamente que no viene de Dios. Entonces, cuando una persona se rinde, obviamente le da lugar, pero no es que se alimente. Los demonios se alimentan del pecado. Ok. Bien. Eso los hace engordar harto. ¿No hay preguntas, Pancheco? ¿Alguna por No, ahí? o sea, yo en personal, la única pregunta es con respecto al famoso parálisis del sueño. Mm. Que hay muchos que también han experimentado eso. Aunque ya quedó claro ya que los demonios no trabajan con roles, ni con turnos, ni de día, ni de noche, Claro. sino que... sí, la parálisis de sueño, eso... A ver, explícame, Francisco. En realidad he tenido comentarios, por ejemplo, ya de chicos un poco más cercanos, que hablan con respecto a de que están durmiendo y, claro, sienten que un espíritu lo está atormentando, pero en sí despiertan, pero no están despertando en su realidad, sino que están despertando solamente como que su subconsciente siente que Sí. despertó. Y comenzó una lucha. Claro, no Claro. se pueden mover, no pueden Claro, hablar. no pueden hacer nada, simplemente se quedan ahí, divisan, puede ser algo, alguna sombra o algo, pero en la realidad no están despiertos, sino que ellos siguen durmiendo. Y ellos lo asimilan con una parálisis del sueño. Bueno, ese para mí es un ataque demoníaco precisamente. Y el subconsciente, si es cristiano, incluso dice, y yo lo reprendía, pero no me salía la voz. Eso lo escuché. Eso. Bueno, ese es un ataque de un espíritu inmundo a la persona, porque como dije, no tienen horario. Por alguna razón, ahí ya pueden ser muchas, pero no vamos a entrar en ese tema. Por ejemplo, miren lo que me ocurrió a mí ahora, reciente nomás. Yo hablé que hubieron 2 noches, ¿cierto? Primero era esa voz, y que gracias a Dios nunca me rendí yo, porque me entraba, dije, no, hasta que cuando Dios me habla por su palabra, ya me di cuenta que era el diablo que me quería cortar antes de tiempo y comencé mi lucha con la palabra contra ese demonio. Pero después, cuando volvimos del hospital con Roberto, fuimos los dos, Roberto manejando con 39 de fiebre, lo valiente que es Roberto. Mi perro. Esa noche yo tuve ahí una experiencia, podríamos decir así, paranormal para algunos. Pero ahí yo a mi esposa algo le conté. La verdad que a nadie le contaba exactamente y no lo voy a hacer tampoco. Solamente que eran ataques uno tras otro, todas las noches, estando dormido y estando despierto. Lo único que yo le aseguro, nunca tuve miedo. El único que le dije al otro día, le dije, ayúdame a hablar, le dije, hay una potestad demoníaca que está furiosa contra mí. Anoche no me dejaron dormir, le dije yo, fue a mi hermano, y él me dijo, vamos a unirnos a una oración. Fueron 2 noches. Y en un momento a mí me pasó algo así, porque lo que cuenta, que era como que estaba despierto, de pronto yo como que me despierto y en realidad era mi espíritu nuevo que estaba luchando. Pero hasta que me desperté. Pero aún cuando me desperté, yo precisamente vi la sombra, o sea, yo vi la figura incluso, despierto, ya sentado en la cama, ya no era que estaba durmiendo. Y mi voz no estaba, o sea, prácticamente no podía hablar, estaba muy mal. Entonces lo único que hice fue, como pude, hice un movimiento de mano y yo vi las figuras que salieron volando para afuera. Eso fue lo último. Y ahí incluso, mire, aún cómo estaba afectado a mi salud, no me podía mover. Hice un esfuerzo muy fuerte, con dolor incluso, y me levanté esa noche y me paré al medio ahí del cuarto y levanté mis manos y dije, esto es mi propiedad. Aquí no viene ningún demonio más a atormentarme. Espíritu de muerte, ya estás vencido y te fuiste. Me acuerdo que eso declaré y no se terminó. Eso fue como a las 4:30, 5 de la mañana más o menos. Pero a los cristianos, bueno, ¿qué tiene que hacer un creyente cuando le pasa eso? Y dice, no, fue difícil. Bueno, al otro día tiene que orar, o sea, tiene que orar, o en cuanto se logró despertar, hacer lo que yo hice, ponerse en pie, tomar autoridad en el nombre de Jesús. No todo el tiempo los espíritus inmundos vienen porque te leíste derecho, sino que simplemente porque el diablo nos odia. Ajá. Claro. Y más si está metido en un proyecto, está anhelando hacer esto, servir en el reino de Dios, te va a querer detener de una u otra manera y va a querer desviar el propósito.
Wow, Perfecto. tremendo. De hecho, acá dice, precisamente yo tuve esa experiencia, sentí que a lo lejos se venía acercando un grito hasta que llegó literalmente a mi oído y habrá durado unos segundos y cuando me pude mover, el grito se fue. Bueno, ahí queda en claro más o menos lo que significa importante tomar acción ante eso, Sí. no quedarse simplemente sin hacer nada, porque hay muchos que simplemente lo dejan pasar. Entonces, si hay alguna persona aquí que haya estado escuchando que le haya ocurrido esto, que sea cristiano, busque la presencia de Dios y tome acción. No se quede sin hacer nada. Y aquellas personas que nos estén escuchando que no se identifican, digamos, así con ninguna religión, ya dijo nuestro pastor, la respuesta está en Jesucristo. Acérquese a Jesucristo, acéptele en su corazón. Uno puede orar por ustedes, ¿cierto? Como él decía, pero si usted no está dispuesto a rendirse, el problema va a regresar. Así que la única manera de nosotros asegurarnos y estar bajo una protección sobrenatural poderosa es solamente a través de Jesucristo. Sí, mira, de hecho, ya esto es bastante largo, ya como para honor al Sí. tiempo. Alejandro Argel primero dice, buenas noches, pastor y hermanos, una consulta. Por lo que he visto en la Biblia nuestra, y sigue, dice, nuestro Señor Jesucristo, antes de grandes señales y grandes decisiones, incluido el Getsemaní, se narra que oraba toda la noche. ¿Se puede decir que la batalla se gana ahí primero? Sí, ahí primero. De ahí no tengo más mensaje. Dice, y si sé. Sí, yo creo que lo está haciendo por parte. Ya. Bueno, yo, mire, por mucho tiempo creí, porque es verdad que Jesús oraba, sí, oraba mucho. Ahora, la oración, obvio que es un arma poderosa, lo hemos dicho. Y una de las cosas que el enemigo ataca es la vida de oración de la iglesia. Jesús dice orar y velar para que no entréis en tentación. ¿Y quién es el tentador? El Satanás. diablo, claro. Entonces, ahora, Jesús ora, obviamente, en Getsemaní. Él invita a orar incluso a sus discípulos, todos se quedaron dormidos, pero él oraba continuamente. Y yo lo creía porque lo escuché de algunos predicadores, pero muchos años atrás dicen que la oración, ¿cómo no iban a haber milagros? Dice, pero ¿cómo no van a haber sanado a los enfermos? Maravilla. Si él oraba toda la noche, se amanecía orando por los enfermos, orando que al otro día Dios haga milagro, que el Espíritu Santo se derrame. Y yo dije, oh. Y yo hacía esa oración, pues yo decía, entonces hay que orar más que Dios se derrame, especialmente si vamos a tener un evento evangelístico. Error. Porque la Biblia no dice eso. Dice que sí oraba toda la noche, pero aquí en Hebreos capítulo 5 nos dice, mire, nos da una ventanita y nos dice qué era lo que Jesús oraba en realidad toda la noche. A ver si lo encuentro. Ahí los teólogos, los maestros de Biblia me ayudan, porque dice que Jesús en los días de su carne, aquí está. Hebreos 5, 7. Esta es como una pequeña ventanita o una gran ventana, ¿cierto? Que nos da luz y nos habla de la oración de Jesús. Dice, y Cristo, dice, en los días de su carne, o sea, cuando estaba en un cuerpo humano como el nuestro. Obviamente él necesitó la oración, pero dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a favor de los enfermos, para que se hagan milagros. No, dice, al que le podía librar de la muerte, sí, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros generalmente creemos que el diablo tentó a Jesús durante esos 40 días nomás ahí en el desierto y claro, ahí se olvidó, lo dejó y nunca más volvió. No, no es así. La Biblia también nos enseña que todos los días, esa fue la más fuerte, pero todos los días usó personas para tentarle. Dice, por ejemplo, que venían los fariseos, dice, y pidiendo señal del cielo, dice, para tentarle, ¿se da cuenta? Y si él hubiera accedido, entonces, todos los días, y es más, la Biblia dice que Jesús todos los días, cada día fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué fue lo que libró a Jesús de eso? Su oración continua, pidiendo al Padre que lo guarde y lo libre, porque él sabía que la lucha no era que no se sanen los enfermos, no, la lucha era con la tentación que venía con toda su fuerza contra él. Y eso es lo que nos muestra aquí el libro de Hebreos. Así que es bueno orar. O sea, la oración, obviamente, como decía nuestro hermano, sí, pero orar continuamente, ser guardado.
destruir cualquier plan de las tinieblas. Generalmente yo enseño que eso se haga en las primeras horas del día. Ahora, si quiere orar toda la noche y tiene esa fuerza, gloria a Dios. Pastor, quisiéramos ya despedir el programa de hoy y obviamente junto con agradecerle su asistencia y haber aceptado la invitación para el programa de hoy, además de que nos pasamos varios minutos ya, no sé si está la posibilidad de que pudiéramos despedirnos, que usted pueda orar por las personas que nos están escuchando. Sí, vamos a dar gracias a Dios. Ya. Padre, gracias por tu presencia en primer lugar. Honramos tu presencia porque tu presencia lo llena todo. Pero gracias también por la verdad de tu palabra. Este es un tema que sin duda a muchos llama la atención. Habrán tantas personas que han vivido experiencias que no tienen explicación para ellos. Muchos han buscado ayuda y no encuentran respuesta. Pero en esta hora oramos por todos aquellos que de una u otra manera han sufrido algún tipo de tormento espiritual. En el nombre de Jesús, de aquí yo ato a esos demonios. Todo espíritu que se cree con derecho para atormentar, para infundir temor y miedo, quiebro su poder en el nombre de Jesús. Las fortalezas que se crean en las mentes a causa de ideas transmitidas por demonios, también las derribo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradecido primeramente, Pastor, por el tiempo, por haberse dado el tiempo de estar en este programa. Creo que era para hablar mucho más, ¿cierto? Sí. Por no dar el tiempo pudimos tener que acortar. Agradecido también por las personas que hoy día estuvieron interactuando, aquellas personas que nos estuvieron escuchando. Sin duda todos los viernes vamos a tener personas diferentes hablando temas muy diferentes, así que chiquillos, yo agradecido por haber estado en esta oportunidad a conversar este tema tan importante, que la gente hoy en día a veces mucho no sabe. Sí, no, el público, muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy, gracias por sus mensajes, gracias por mandar sus consultas, sus dudas, para aquellos que a lo mejor se lo estén preguntando y estén escuchando, sintonizando. El programa queda grabado, ya queda en nuestro canal de YouTube, ahora estamos saliendo en vivo, pero queda guardado ahí para cuando usted quiera volver a escucharlo alguna próxima oportunidad o se lo quiere recomendar a alguna persona. Yo por mi parte me despido, le agradezco, Pastor, por estar con nosotros el día de hoy. Sí. Miren, de hecho, acá tenemos más saluditos. Nuestra hermana Blanca dice, gracias, muy buen programa. Priscila Ruiz, excelente programa, Dios los bendiga, chicos, y siempre es genial escuchar y aprender de nuestro pastor. Y la Vicky Silva, muy buen programa. Así que gracias a toda la gente que se conectó a través de nuestra plataforma de YouTube y por supuesto a través de nuestra radio por MixLR, www.radiojubileo.cl. Así que muchas gracias también, Pastor, gracias por estar con nosotros. Yo sé que tiene un largo camino de aquí a su casa, así que gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y nos reencontramos, ¿cuándo, don Robert? Lunes, a partir del lunes desde las 9 de la mañana con el programa de él, justamente nuestro pastor, Ríos de Agua Viva, Ríos de Agua Viva, perdón, Ríos de Agua Viva. Ahora sí, en nuestro programa, ¿cómo? Ríos de Agua Viva. Ahí sí. Yo soy la persona que da el inicio de Ríos de Agua Viva. Ya, y recuerda el culto a las 6 de la tarde este día domingo, que también tenemos en vivo también por el canal de YouTube de la iglesia. Así que, público de Radio Jubileo, muchísimas gracias. Nos reencontramos el día lunes, ya sabe, con buena programación. Que Dios le bendiga a todos. Nos reencontramos el lunes. Chau, 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 chau. Chau, chau.